Bienvenidos a Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos! Muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a empezar un nuevo... Habíamos dejado intermitentes los podcasts de video y audio de Dianoia, pero pues bueno, vamos a continuar. Este va a ser pues un buen tiempo para retomarlos y va a ser el último del año, pero ya con miras a estar produciendo cada vez más seguido. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que es pues muy importante y que nos atañe a toda la sociedad, que es la discapacidad. Y bueno, mi nombre es David Ramírez y vamos a estar acompañados de dos miembros también de nuestro cuerpo académico. Les recuerdo que este podcast pues está oficiado por el cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital de la Universidad de Guadalajara. Estamos adscritos en el sistema de universidad virtual. Y bueno, con nosotros está Tonatiuh Ley, que bueno, ahorita mismo él nos hablará un poco de lo que ha investigado, y con ellos también María Elena. Y bueno, pues les cedo la palabra para que se presenten. No sé si empezamos contigo. Bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Vamos a dar continuidad a los trabajos. Hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad, y pues vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este tema para entrar en discusión con ustedes. Sí, yo soy Tonatiuh Ley y bueno, vamos a estar aquí participando en los próximos minutos sobre este tema de no solamente del Día Internacional de la Discapacidad, sino de la discapacidad en general. Bueno, algo que a mí siempre me intrigaba un poco es cómo al principio llegó un tiempo, bueno, si quieren verlo así, en que la palabra discapacitado no era bien vista ya, como no era políticamente correcta, y se empezó a usar unas terminologías como gentes con capacidades diferentes, gentes con capacidades especiales. Y bueno, quería comentarle a ellos que bueno, han tenido muchos textos ya hoy, investigaciones y también conferencias y trabajo con organizaciones, evidentemente del lado del autismo, pero en términos generales sobre la discapacidad. ¿Por qué este cambio de conceptos de estos nombres? No sé si quisieran empezar por María Elena. Sí, bueno, suelen usarse todavía diferentes términos, pero de fondo se trata de una discusión que va más allá de una simple terminología. Como comentaba, se habla de capacidades diferentes, de personas discapacitadas o diminutivos, o una serie de formas de nombrar a las personas con discapacidad, pero podremos decir que oficialmente, y el término que ha sido corroborado y que aparece así en los documentos internacionales, en la Convención Internacional de Personas con Discapacidades, es hacer referencia a la persona como tal, es dar ese reconocimiento y después especificar el tipo de discapacidad que tiene la persona, ¿no? En ese sentido se habla de una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad intelectual y no retraso mental o retardo mental o otro tipo de terminologías más negativas o más despectivas. Se habla de una persona ciega o con discapacidad visual, o una persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Y dentro de estas, una que es menos conocida, pero que sigue teniendo pues un reconocimiento ahora por ser de las discapacidades que se tienen con mayor frecuencia en esta sociedad moderna, que son las personas con una discapacidad psicosocial, donde entran todas estas cuestiones de salud mental. Aunque les comento, pues sí es de las menos conocidas, no se sigue usando desafortunadamente otro tipo de acepciones, incluso por gente del propio ámbito de la salud, de la gente de cargos públicos, porque no se tiene a veces ese cuidado de que no es nada más una cuestión de mencionar, sino que tiene una carga teórica, que tiene un trasfondo y que se ha luchado mucho, y las personas de las organizaciones han pugnado porque se les vea con dignidad y se les reconozca su condición de persona, más allá del tipo de discapacidad que tengan. Y bueno, Tonatiuh,
En este sentido, ¿qué nos podrías hablar? Algo que, bueno, si quieres agregar algo más con Mariana, pero también el sentido de por qué es importante poder definir qué tipo de discapacidad tiene la persona, hablando de infantes, y esto pues dar un buen diagnóstico para poder ayudarlos, para implementar dinámicas, porque muchas veces en las escuelas cuando son muy pequeños pues no aprende, es flojo, pero en realidad a veces hay un problema que está más atrás, ¿verdad? Sí, bueno, creo que las discapacidades visibles, obvias, pues son estas, la motriz, la visual, ¿no? Por lo físico que utilizan pues el aparato, la silla de ruedas o el bastón. Pero es cierto lo que se decía hace un momento de esta cuestión de la discapacidad psicosocial, pues a veces no se reconoce a simple vista qué puede suceder en la persona, y entonces sí, vienen estas situaciones del distraído, del flojo, de todos ellos, ¿no? En el caso de autismo sí hemos dicho siempre que es muy importante el diagnóstico, no tanto para nombrarle, sino para la atención que debe de tener, ¿no? O sea, si sabemos que un niño tiene la condición de autismo, bueno, entonces ya habrá mejor oportunidad de poder guiarlo, los propios padres, los profesores, los terapeutas, y en lo que es la inclusión educativa pues tendrá muchas mayores oportunidad. Caso contrario, a veces los papás pues suelen no reconocer los diagnósticos o incluso ignorarlos, y entonces tenemos situaciones donde nos dicen que pues no, que el niño está bien, que el niño en la casa se porta pues normal, como un niño común y corriente. Sin embargo, en las escuelas a veces vemos otro tipo de comportamiento. Entonces creo que el diagnóstico también nos sirve pues para, más que la etiqueta, para saber precisamente qué tipo de atención hay que brindarle. Y por ejemplo, las personas que tienen este tipo de padecimientos, vamos a hablar en el ámbito local, ¿verdad? Si usted está viendo este video, pues estamos transmitiendo, bueno, estamos grabándolo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y más bien iba en el sentido, esta pregunta de qué instituciones o qué tipo de políticas se han implementado en los últimos años para primero reconocer que existen este tipo de problemas, que no es culpa de los individuos, nadie escoge nacer con este tipo de discapacidades motrices o cognitivas, y más bien qué políticas se han implementado, qué institutos hay para atender estas necesidades. No sé si alguien quisiera... Sí. Bueno, a nivel general, incluso como política internacional, pues está la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, la cual marca una serie de normativas para los países adherentes, y estos países pues se comprometen a armonizar su legislación en pro de los derechos de todas estas personas. La convención señala pues que las personas con discapacidad, más allá de la discapacidad, pues son personas, son ciudadanos de cada país, y por lo tanto no tendrían que haber diferencias, o sea, tendrían que estar atendidos por las mismas leyes, y eso también nos ha causado una situación de discusión muy interesante en cuanto a que en algunos lados sí la convención no lo dice, o sea, no lo dice de manera tajante, pero sí se ha interpretado al señalar que no debe de haber leyes específicas, ¿no? Entonces, cuando otras discapacidades por alguna razón han requerido sacar una ley específica, lo comentaremos un poco más adelante, luego viene una pelea, una situación, lamentablemente, entre propias organizaciones que defienden a personas con discapacidad, ¿no? Lo comentaremos más adelante, pues, pero es en el caso de la ley de autismo. O sea, hay una ley general en México para atención y protección para las personas con autismo, y ya en la mayoría de los estados también la hay, pero sigue todavía por personas que defienden a otras discapacidades, habiendo este intento por decir que no debe de haber, y por lo tanto no debe de existir esta ley, ¿no? No, si quieres agregar algo más. Bueno, también es interesante ver esto, por qué no habría de haber leyes especiales, por ejemplo, ley para sordera, ley para autismo, o en el caso del autismo, por qué sí es importante que haya. No sé si alguien quisiera agregar. Bueno, es toda una discusión. La apuesta de los grupos, de las asociaciones, es que al hacer efectiva los lineamientos de la convención,
Esto daría respuesta a todas las necesidades específicas de cada condición, que bueno, hablar de discapacidad es hablar en términos generales, ya a empezar a ver tipologías o incluso dentro de la discapacidad auditiva, ver todas las variantes que puede haber de esta situación. Bueno, te empiezas a ver que es una diversidad, es una amplitud hablar de todas las formas de discapacidad, no solo las de nacimiento, sino también las adquiridas o las que son comorbilidades o que llegas a través de una situación de enfermedad o una multidiscapacidad o otro tipo de situaciones que te ponen en una situación de discapacidad. Es toda una discusión la cuestión de las leyes específicas, pero yo lo leo como una necesidad, como parte del proceso y de la lucha de las propias organizaciones para hacer valer sus derechos, para pugnar por poderlos ejercer de una manera más real desde los derechos más fundamentales, como es la atención a la salud o el derecho a la educación, y que ha habido ciertos avances en el tema de algunas condiciones, por ejemplo la discapacidad motriz, porque se leía socialmente y políticamente que haciendo rampas, haciendo trabajos de accesibilidad se resolvía la atención a la discapacidad, sí, pero de una en específico, no de todas, ¿no? O sea, el trasfondo del diseño universal es dar respuesta y atención a todas las personas con discapacidad y no solo a ellas, a personas de la tercera edad, a personas, a mamás que usan carriolas, o sea, es una atención que causa beneficio en muchos grupos de la población, no nada más a las personas con discapacidad. Entonces, regresando, las leyes específicas yo creo que son una manifestación de las luchas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se han sentido desatendidas dentro de las mismas políticas de atención a la discapacidad, que si son, más allá de si son correctas o más allá de si son viables, creo que ahorita están dando una respuesta para atender a grupos que habían estado desatendidos. Entonces, creo que en ese sentido sí son positivas. Y bueno, algo que me llama a veces la atención es que ciertamente las personas que tienen que vivir con alguna limitación física o cognitiva, creo que a veces me parece que uno de sus grandes retos es, por una parte, bueno, esta limitación, pero también pues la indiferencia o falta de empatía de la sociedad, ¿no? Que a veces pues no entiende que hay personas que requieren ciertos cuidados, ciertas atenciones especiales, y no sé si a ustedes les ha tocado algún caso en concreto o ver sobre esta falta de empatía social por parte de las personas con discapacidad. Es decir, debería haber más puestos de trabajo para ellas, debería entenderse que esta limitación no les totalmente les restringe de estudiar o de capacitarse para tener un trabajo. Si nos quisieran hablar al respecto. Sí, bueno, incluso hoy tenemos una unidad de inclusión en la Universidad de Guadalajara, y uno de los anécdotas es que una aspirante me parece que a diseño de modas, pasó el examen, pero ya en la entrevista pues le dijeron que pues había que manejar máquinas y algunas eran pues labor pesada, y que pues pensaban que ella no podía, tenía una discapacidad motriz. Sin embargo, bueno, esa es una visión muy limitada, porque uno puede decir, bueno, puede trabajar, una de las adecuaciones es de que pueda trabajar en equipo, de que a lo mejor ella sea la que diseñe y no tanto la que haga los cortes o la que maneje las máquinas. Sin embargo, bueno, fue como muy tajante la idea de que pues no puede manejar las máquinas, entonces no puede estudiar esta carrera, a pesar de que pudo pasar el examen de admisión, ¿no? Y bueno, otros ejemplos muy cotidianos que hemos visto, pues eso de que te pones con el carro a tapar las rampas de las esquinas de las calles, o los cajones exclusivos para estas personas, o para en los estacionamientos, ¿no? Y bueno, de ahí hasta otras cuestiones más a fondo, como es en la propia inclusión educativa en las escuelas, todavía negar por decir que deben de llevar a lo mejor a una monitora, o que debe estar medicado, o sea, diferentes pretextos que se han puesto para negar todavía la entrada en específico a las escuelas. Y bueno, Manuel, no sé si
ahorita que estamos en cambios de gobierno, del gobierno locales, estatales y bueno, federal, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, no sé si durante la campaña o hoy en estos primeros días se mencionó algo de políticas concretas. Sé que ha hablado mucho, bueno, de la corrupción, de la cuestión de la pobreza y la seguridad, que bueno, son temas que son pues importantes o muy medulares del país en general, pero no sé si en concreto haya tocado el tema de la discapacidad. Bueno, de alguna manera se ha tocado, y sobre todo cuando se refiere a grupos vulnerables, pues es un grupo que históricamente ha tenido una desatención, ha estado en el olvido de la política pública, aunque ahora muy presente en el discurso y en la demagogia, ¿verdad? Entonces, sí hay una expectativa, sí hay una demanda. Yo creo que todos los grupos de la diversidad y de los grupos vulnerables, donde se colocan a las personas con discapacidad, y no solo a las personas como sujetos, sino a todas las familias, porque tener una persona con discapacidad en casa impacta a la familia, impacta la economía de la familia, impacta la estructura de la familia, ¿no? Entonces es un tema complejo, y efectivamente hay ahorita demandas muy claras en la cuestión de atención a la salud, en la cuestión de la inclusión educativa, y que lo que nos toca a nosotros a nivel superior pues no es más que buscar las formas de dar respuesta a esta demanda social, a estos estudiantes que ya lograron sobrevivir un sistema educativo que no estaba preparado para apoyarlos ni para recibirlos, pero que finalmente ellos han logrado escalar, que son pocos, muy pocos las personas que lo logran. Entonces lo menos que nos toca es buscar las maneras como institución, como profesionistas de la educación, de dar respuesta, ¿no? Aceptar esos retos. Este caso que comentaba Tonatiuh y otros más, pues nos hablan de que tenemos que buscar las formas de hacer uso de estos avances de la tecnología, de estas herramientas, de estas aplicaciones, porque bueno, hay que saber adecuarnos a la demanda de los estudiantes, y no como una cuestión de buena voluntad, sino como una cuestión de ética profesional, en donde hay los conocimientos, hay la tecnología, pero también tiene que haber una parte de disposición y de corresponsabilidad ahí, ¿no? Por ejemplo, la atención es cara, ¿verdad? Las terapias, algunos aditamentos. Digo, hay gente que los puede costear, pero hay gente que de plano no puede darse el lujo de pagar terapias especiales. Sí, bueno, es un caso muy hipotético, pero en el caso de ustedes dos, ¿qué creen qué políticas deberían de aplicarse en el nuevo sexenio en cuestión de discapacidad? Digo, si estuviera delante del presidente, siempre es eso. ¿Qué le dirían ustedes, o qué políticas, qué recursos, qué leyes deberían de cambiarse? Bueno, sí ha habido una mención, regresándome un poquito, incluso ahora que hubo esta consulta en días pasados de los 10 programas o metas prioritarias, entre ellas estaba la atención a la discapacidad, y ya en el propio discurso de toma de protesta pues sí habló de 1 millón de becas para personas con discapacidad, que bueno, 1 millón pues realmente, pero creo que lo importante sería precisamente no solamente decir hay 1 millón de becas o hay una bolsa con X cantidad de dinero, sino precisamente saber a quién realmente le podemos apoyar con estos recursos, ¿no? O sea, primeramente lo monetario, ¿no? Y en segundo, creo que pues seguir con esta cuestión de inclusión educativa, de inclusión laboral, que ya se tiene, ¿no? Por ahí se han hecho algunas ferias del empleo para personas con discapacidad, pero bueno, todavía no en una generalidad de puestos, sino pues en puestos, digamos, muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, sí, realmente es como ir diciendo que se apliquen pues la ley de inclusión a como está, del derecho de la persona a poder trabajar, a poder estudiar, a poder, digamos, gozar de la cultura, etcétera, para que realmente vaya a haber una inclusión progresiva en este sexenio. Y bueno, qué bueno que tomas el tema de la tecnología, y que obviamente pues es
digamos, nuestro tema por excelencia, ¿no? De nuestro cuerpo. ¿Qué tecnologías, tanto hablando de mecanismos físicos, como he visto esqueletos robóticos que se mueven, que le permiten a gente que no puede caminar? Bueno, evidentemente muchos son prototipos, ¿no? Y si llegan al mercado estarán carísimos, ¿no? Pero ¿qué herramientas más al alcance de la gente pueden existir? Desde aplicaciones móviles, editados. Es decir, a veces hay muchas herramientas que la gente desconoce que pueden facilitarle mucho la vida, ¿no? No sé si quieren comentarnos algo al respecto. Sí, incluso las máquinas ya traen funciones de accesibilidad que muchos desconocen. Y sí, hay un sinfín de aplicaciones. Desde que una aplicación que le enseñe a utilizar el equipo de cómputo a un niño ciego, hasta un lector de pantalla, un programa de dictado, programas de lectores de imágenes, o sea, aplicaciones, prototipos, innovaciones van surgiendo, pero hay también una cuestión de desvinculación, de desinformación. Y agrego un poco a la pregunta anterior, de qué podríamos sugerir, sería como reactivar estas instituciones que ya existen. El Consejo Estatal de Atención a la Discapacidad, su homólogo a nivel federal, el CONADIS, que poco han figurado en la política pública, ¿no? Y que son instituciones que ya existen, que ni siquiera tenemos que pugnar porque se creen, ya están ahí, pero ¿qué están haciendo? Porque no hay una plataforma donde haya un fomento a la investigación, donde haya fondos para aplicar todos estos trabajos que se están generando, porque no hay un encuentro, porque no hay un espacio de reflexión y de propuesta específica de política pública, de proyectos, de investigaciones, de intercambio de experiencias. O sea, creo que ha sido bastante oscura la participación o la presencia de estas instituciones. Sí, tienes razón. Yo creo que a veces, si uno mira la ley, pues tenemos marcos regulatorios muy, muy buenos, instituciones ya creadas. Creo que una de las cuestiones pues es siempre la falta de presupuesto, ¿no? No tienen a veces el presupuesto necesario y siempre quedan al final, ¿no? Siempre se atienden a otras necesidades y pues el caso de la cultura, por ejemplo, pues siempre queda en el último, como digamos, lo sobrante, o es que si llega un ingreso extra. Y en ese sentido, pues es los padres de familia o las organizaciones civiles son las que jalan del carro, ¿no? Porque a veces nosotros, por ejemplo, pues vivimos en una ciudad de 5 millones de habitantes, bueno, una zona metropolitana en Guadalajara, y por lo menos pues hay organizaciones, hay hospitales, algunos generalmente pues de paga, pero al menos existe. Hay lugares muy apartados del país o estados más pobres donde pues ahí sí ni siquiera hay, ¿no? Hay que trasladarse y en ese sentido, bueno, me gustaría que me platican su experiencia como en las organizaciones civiles, en los movimientos, qué se ha logrado en estos últimos 10 años, por ejemplo, en el caso del autismo, y en el caso de las organizaciones sociales, qué faltaría, si más cohesión, más foros, más aparatos legales para que ellos estén participando en la toma de decisiones, por ejemplo. Bueno, yo creo que primero sí falta al menos en el tema de autismo, sí falta una cohesión más fuerte entre las organizaciones, porque si bien han surgido por la necesidad de las propias familias, donde no había atención y entonces las familias se organizan para ellos, digamos, crear esos espacios de atención, y luego también después se vuelven se vuelven espacios de poder, ¿no? De espacios, hay conflicto, ¿verdad? Entre las propias organizaciones. Sí, y luego hay conflictos entre ellos, así es. Por ejemplo, si vemos el caso de la comunidad de discapacidad visual, bueno, tiene una muy buena organización. La discapacidad auditiva también tiene una muy buena organización. Incluso las exigencias, lo que hoy existe en la Universidad de Guadalajara para los sordos, estas traductores que según decían, la Universidad de Guadalajara tiene 10 traductores, que es la universidad pública que más traductores tiene para las clases, que tienen en la Facultad de Psicología, en Comunicación Pública en el CUCH y en la Prepa 7. Bueno, ha sido por esta organización y por esta exigencia, ¿no? a la propia
universidad. Pero en el caso pues, del autismo, sí, de repente las peleas o el no apoyarse unos a otros, pues sí ha dejado mucho que desear. Y no solamente eso, también el propio desconocimiento sobre la normatividad, ¿no? Si bien a lo mejor no es una ley que nos vaya a cambiar la vida o que sea la mejor ley de todas, pero bueno, hay puertas que abren, y el desconocer eso pues implica que nos cueste más trabajo poder que nos den esos derechos para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema que estabas comentando en su momento, la tecnología, pues también es cierto que ha habido muchos prototipos de propios estudiantes, y a veces también se quedan en eso, en el prototipo, se quedan en el premio, se quedan nada más en la nota del periódico, pero no hay un seguimiento a ello, ¿no? Entonces hay muchísimos prototipos tecnológicos, desde lectores, guantes que pueden reproducir el lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Una cámara que te capta las señas y que te las traduce, en fin, diversidad de tecnología, que a veces se queda nada más en eso, ¿no? en el proyecto, ¿no? Y bueno, en este caso, en el sistema virtual, los proyectos que pudieran salir a futuro, estamos pensando en proponer una réplica de lo que hace la Universidad de Burgos, con una especie de título propio, una carrera, a nivel técnico, a nivel superior universitario, que nos permita brindar al estudiante con diversas discapacidades herramientas, a lo mejor no en lo que dura una carrera, que son 3-4 años, sino a lo mejor en un año, y que bueno, eso les apoye para su vida, ¿no? Digamos, es un proyecto que estamos copiando de la Universidad de Burgos, pero que tratamos de llevarlo ahora en el sistema virtual, a la cuestión virtual, y bueno, ya veremos cómo nos va. Comentarte por qué crees tú que existiría esa desunión de parte de pues al menos aquí en Jalisco, como menciona Tonato, de la cuestión del autismo, es decir... Bueno, como decía hace rato, cada comunidad tiene sus peculiaridades. Yo creo que es una cuestión también pues de intereses. Hay una cuestión donde se trata de resolver en lo particular mi situación, mi problemática, y esta cuestión de la comunidad, del agrupar, de hacer valer un grupo de derechos en conjunto, pues se complica, y que bueno, no es restrictivo de estas personas, ¿no? De esta comunidad. Pues bueno, no se nos ha fomentado la participación política, no se nos ha fomentado los valores inclusivos. A veces pues las familias se limitan a resolver o a poder medio resolver su situación. Es un tema complicado. Esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.